Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir aquí a Casa Morada. Hoy, vamos a tener una conversación bastante amena con tres mujeres espectaculares. También le damos la bienvenida a las personas que se van a conectar a través del Facebook Live. Y pues damos inicio a esta conversación que se llama Aquí cabemos todos refugiados. ¿Por qué dejamos nuestro hogar? Bueno, me presento, mi nombre es Mónica Sequera, soy venezolana, caraqueña de nacimiento y yaracuyeña de corazón. Pues yo llegué aquí al territorio hace 5 años, mamá de 4 niños, y pues no fue fácil dejar mi país, porque realmente las circunstancias no permitieron que yo quisiera quedarme en mi casa, que tanto quería, porque era un regalo de mi padre. Pues pasaron cosas muy fuertes durante el camino, que realmente pues cuando llego acá yo pienso en pedir una condición de refugiado. Sin embargo, pues la información no fue novia, tampoco yo estaba informada en ese momento para llenarme de toda esa información, cada uno de la gente que tenía que llenar para hacer la condición de refugiado y poder existir. Y así pasan muchísimas cosas. Esta noche, pues, les voy a dejar una pregunta antes de pasar y presentar a nuestras colegas. ¿Qué haría usted si le dicen en 3 días que tienes que abandonar tu país, tu cuadra, tus amigos, tu mamá, tus hijos, porque es necesario salir para mejorar tu calidad de vida? Esta respuesta la vamos a dejar ya en YouTube, pero la vamos a dejar allí pensando algo muy específico. Bueno, presento a nuestra primera colega. Se llama Juliana Betancourt, es abogada del colectivo Justicia Mujer. Alexandra Morado, PDH en Ciencias Sociales y Economía, profesora de Antropología en la UDEA. Y Daniela Jaramillo, asistente de protección de la suboficina noroccidental de Cuba. Muchísimas gracias por asistir a este conversatorio, dándole las gracias a Corporación Otra Parte, Derecho a No Obedecer y la Casa Morada. Entonces entramos con la pregunta, cualquiera de ustedes puede contestar. ¿Qué es un refugiado interno? Buenas noches, gracias a Mónica y a todas las personas que participan de este espacio. Extiendo un saludo y el agradecimiento de nuestra jefa de la suboficina noroccidental, Elisa Carla Chin, quien destaca y reconoce que en estos espacios efectivamente se promueve el acceso a la información de la población refugiada, que es base para el goce efectivo de derechos. Bueno, entonces, partiendo de la pregunta, Mónica, que nos hace de quién es una persona refugiada, existe un marco normativo internacional bajo la Convención del 51 y la Declaración de Cartagena de 1984, que determina que una persona refugiada es toda aquella que ha tenido que salir huyendo del sitio de residencia habitual o del que es nacional por un motivo de un temor fundado. Entonces hablamos de temores fundados por temas de persecución, temas por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas, por un tema de conflicto interno o también por violaciones masivas a los derechos humanos. Y aquí es donde se genera el riesgo a la seguridad o la violación a la seguridad, a la dignidad, a la integridad, a la vida de las personas. Y por esto se da un cruce de una frontera internacional en la que esta persona se ve abocada a solicitar la protección de un segundo país, que es lo que se conoce como protección internacional. Entonces, estas motivaciones hacen o resultan de la incapacidad del Estado del cual soy nacional o residente para garantizarme a mí la protección o porque definitivamente
buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Reitero mi nombre, yo soy Juliana Betancourt, abogada del colectivo Justicia Mujer, y bueno, trabajo actualmente en un proyecto que se llama Migrar es un Derecho. Yo quisiera complementar un poquito la respuesta de Dani, porque el asunto de género también lleva a que las amenazas a la vida o a la integridad personal, que entendemos como persecución, también genera como que haya unas amenazas específicas y diferenciadas en razón del género, ¿cierto? Y hace o genera que las personas huyan de sus países de origen por estas circunstancias. Entonces también creo que es importante que al momento de preguntarnos quién es una persona refugiada, hablemos también y esto se interprete según un enfoque de género, ¿cierto? Para tener en cuenta que, por ejemplo, las mujeres salen de sus países de origen y cada vez más están saliendo de sus países de origen por situaciones de violencia basadas en género que viven en ellos, ¿cierto? Situaciones como violencia sexual, violencia física, violencia obstétrica, violencia en el ámbito de la pareja o por parte de sus parejas o exparejas, violencia política en contra de las mujeres, un sinnúmero de tipos de violencias basadas en género o que ocurren específicamente con base en el género que causan que las mujeres salgan de sus países de origen. Entonces creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. También, además de las definiciones, todas las preguntas que nos lleven a preguntarnos quién es una persona refugiada tiene que tener también una respuesta con enfoque de género también para visibilizar esas tipologías de violencias diferenciadas que viven las mujeres en sus países de origen. Yo quisiera agregar algo, y es que esa es la definición normal de un refugiado. Sin embargo, ustedes se imaginan cuán difícil es para un sujeto demostrar esa condición de vulnerabilidad. Y ahí es donde se genera realmente el problema del reconocimiento del refugiado. Porque a nivel internacional, desde 1951 se define esa condición, pero además las naciones de acogida tienen que reconocer esa condición de vulnerabilidad, reconocer que en el país de origen esa persona sí está en una condición de vulneración de derechos humanos o de violencia de género, etc. Y tercero, hay un proceso legal que a esa persona que pide el refugio se le da, digamos, el reconocimiento y se le da, digamos, las garantías de la protección, que estas garantías de protección pasan también por la idea de la integración, y la integración es la integración al servicio de salud, a la educación. Entonces, son como tres momentos. Entonces, esta idea del refugio es una idea, es un concepto, pero tiene, digamos, tres momentos para que llegue, digamos, a convertirse en una realidad del sujeto refugiado. Pues siguiendo esta misma parte, nosotros, los migrantes venezolanos, deberíamos de ser refugiados, porque no salimos del país porque quisimos, porque me fastidié de la casa, no quiero otro clima, sino porque realmente nos estaban vulnerando los derechos. Sin embargo, pues sabemos que es complejo todo el papeleo, lo engorroso que es y lo que tarda el tiempo de respuesta, ¿sí? Entonces, aquí el presidente pregunta que sería ¿qué necesidades o condiciones especiales se deben tener en cuenta para solicitar una condición de refugio? Yo tomo la palabra. Yo creo que es importante, además de tener en cuenta el contexto del país de origen de las personas de donde están saliendo, de donde están huyendo, también es importante tener en cuenta las necesidades diferenciadas o los intereses diferenciados de las personas que salen. Y yo hablo por la colectiva y por las mujeres que acompañamos en la colectiva, y es importante tener en cuenta también los roles de cuidado, las cargas de cuidado, las personas con las que huyen y salen las mujeres de sus países de origen. Nosotras hemos hecho algunos
Entonces creo que eso también es una necesidad diferencial que tiene que tener en cuenta al momento de identificar quién es una persona refugiada, la atención que se debe brindar a las personas refugiadas, a las mujeres que son refugiadas y también a las mujeres migrantes. También nosotros, en una línea más exploratoria que realizó la colectiva Justicia Mujer con la se identificó que el 60% de las mujeres que participaron en la línea más exploratoria que eran refugiadas y migrantes identificaron o comunicaron que habían sido víctimas de violencias basadas en género y violencia física por parte de sus exparejas. El 21% de estas mujeres habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces, hay unas situaciones que enfrentan a las mujeres cuando huyen, cuando migran, cuando son refugiadas en otros países que es necesario tener en cuenta y visibilizar. También esto lleva a la necesidad de que las mujeres puedan ejercer su autonomía económica, cuenten con la autonomía económica, puedan acceder a empleos formales, puedan acceder a empleos que les permitan tener una autonomía, controlar sus propios recursos, invertirlos y administrarlos según lo consideren. Y todo esto en el marco de una situación de América Latina que presenta altas cifras de violencias basadas en género y que incluso las mujeres lo han llamado como la pandemia de la sombra, sobre la violencia basada en género y las violencias de género que sufren las mujeres. Entonces, estas necesidades también se deben visibilizar y se deben identificar al momento de brindar atenciones a las mujeres refugiadas y migrantes. Hay un elemento que es muy importante para tener en cuenta en el reconocimiento del refugio, y es que se debe demostrar el riesgo por el que atravesaría uno de estos migrantes que quisiera retornar a su país. O sea, es necesario demostrar que si regresa a su país de origen, estaría en riesgo. Y esas son condiciones que, como ustedes imaginarán, tienen que ver con un reconocimiento que se haga a nivel internacional. A nivel internacional debe haber un acuerdo en relación a ese escenario político o económico en que no se puede retornar. Por ejemplo, ACNUR es una de las organizaciones que más peso tiene en poder reconocer esas condiciones para el retorno de los inmigrantes, ¿cierto? Entonces, también ese reconocimiento a nivel internacional genera un ambiente propicio, ¿no?, para el reconocimiento de esos migrantes, ¿cierto?, para poder mostrar que hacer las necesidades es un ambiente, digamos, que les permita el retorno. Y si no hay esas condiciones de retorno, entonces es posible que Gracias, Alexandra. Bueno, complementar también que parte de esa diferenciación, esa distinción que nos llama frente a los conceptos de refugio y migración, es clave que determinemos que una persona refugiada se diferencia de una persona migrante, porque la persona refugiada pues, voluntariamente no podría regresar a ese país del que en algún momento salió en búsqueda de la protección internacional. Una persona migrante no identifica, no encuentra riesgos para retornar al país del cual salió en algún momento. Entonces podemos abordar, digamos, el análisis desde dos preguntas claves o básicas, que es como las que siempre llamamos al análisis. Y es, una, ¿cuáles fueron los motivos por los que la persona tomó la decisión de salir forzosamente de este lugar? Y segundo, si encontraran razones que le pondrían en riesgo si tuviera que retornar a ese país. Y aquí es súper clave también esta segunda pregunta, porque ustedes muchas veces van a escuchar personas que pueden reconocerse como migrantes, pero que al momento de analizar o de conversar, ¿qué pasaría si tuviera que regresar a ese país? Empieza como el discurso de decir, no, mira, la situación en este momento económicamente es muy compleja.
riesgos si tuvieran que regresar a ese país del que alguna vez tuvieron que salir forzosamente. Eso por un lado. Lo segundo es lo que decías de las consideraciones de organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y es que nosotros, pues el ACNUR, en mayo del 2019, emite una nota de actualización frente a las consideraciones de protección internacional hacia las personas provenientes de Venezuela. Y en esta indica efectivamente que los países que acogen o que reciben a las personas que están en necesidad de protección internacional deben garantizar el acceso y la permanencia. ¿Por qué? Porque generar acciones de expulsión, de devolución o deportación las pondría en riesgos aún más graves de los que tuvieron que enfrentar al momento de salir de ese país que es el país expulsor. Y lo segundo es que estas personas puedan acceder a la información y a mecanismos de asilo o alternativos para que se garantice el acceso y la protección de sus derechos. Ejemplo, ACNUR reconoce el ejercicio del Estado colombiano por promover que las personas refugiadas y migrantes venezolanas que se encuentran en su territorio accedan al Estatuto Temporal de Protección y a través del permiso por protección temporal como un mecanismo, además de ser de regularización migratoria, también es un mecanismo de protección temporal que le garantiza a las personas ese acceso a los derechos. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que hay mecanismos en el marco de la protección internacional que garantizan esa protección a las personas. Los estados también adoptan uno de acuerdo a la capacidad que tienen, y lo hablábamos ahorita en otro espacio, de analizar las solicitudes, de responder a tiempo a las peticiones o a las solicitudes de la población, pero también hay un reto, y es el reto de generar soluciones duraderas hacia las personas que están en necesidad de protección internacional. ¿Cuáles son esas soluciones duraderas? Hablamos de integración local en los territorios, integración social, económica, cultural, pero a la vez también cuando se dan las condiciones en el país en que ha salido una persona, que esos retornos sean voluntarios, sean seguros y sean dignos. Esto pues marca un punto de partida muy importante frente a lo que es la protección internacional. Y otra cosa, pues, para que entendamos el problema, porque esto es lo ideal, reconocer y creo que como ciudadanos de este país de acogida hemos visto las condiciones de vulnerabilidad de los venezolanos, pero es que esto tiene que ver también con un reconocimiento internacional. Entonces, ACNUR emite esa nota, ¿cierto?, de vulnerabilidad de derechos humanos en el 2019. Pero tengan en cuenta que Venezuela pues, hoy tiene más de 6.500.000 venezolanos que han salido del país. Es la segunda oleada, pues, como situación migratoria después de Ucrania, que tiene 9 millones, más importante del planeta. Si no reconocemos que una migración de estas dimensiones tiene que ver con vulneración de derechos humanos y solo hasta hace muy poco reconocemos ese grado de vulnerabilidad, no entendemos a qué tipo de problema político nos estamos enfrentando. Es decir, si terminamos tanto internacionalmente para darles ese reconocimiento, significa que a nivel internacional hay también muchos intereses en el reconocimiento de esa situación. Entonces, como para que empecemos a dimensionar que el problema conceptualmente del refugiado es una idea que desde 1991 está establecida. Reconocer, digamos, ese escenario de refugio tiene unos agravantes que tienen que ver con la política y la política internacional. La intervención de la consideración sobre la protección internacional hacia las personas venezolanas decía 2019 porque es una actualización. Hubo un primer reconocimiento de que la mayoría de las personas que han salido de Venezuela bajo las consideraciones de la Convención de 51 y la Declaración de Cartagena son personas refugiadas. No, espera, sí, yo entiendo eso y hay que aclarar que esta migración empieza en el 2005, pero era del 0.02% de migrantes. Luego, por allá en el 2007,
también con ese crecimiento de la migración de los venezolanos hacia afuera. Pues eso sí es importante reconocerlo, que todo en ese momento se considera realmente una gran oleada de migración. Yo creo que igual quiero como adicionar algo en relación con lo que estaban diciendo las dos, y es que si bien la Convención del 51 y la Declaración de Cartagena, además de todos los derechos, los tratados en materia de derechos humanos que existen, tienden a complementar quién es una persona refugiada y pues la definición de quién es una persona refugiada. También está el hecho de que, como lo decía Alexandra y como lo decía pues como lo decían las compañeras, se tiene que reconocer esta condición de refugiado, ¿cierto? Y esto pasa porque el Estado, porque tú puedes cumplir con los elementos que nos dijeron que hay ahorita para ser refugiado, pero el Estado tiene que reconocerlos. Y en eso creo que es importante ahondar en la necesidad del fortalecimiento de los procedimientos de asilo y especialmente el de Colombia. Los procedimientos de asilo y las políticas migratorias tienen que ser fortalecidos y tener e incluir un enfoque de género, porque si bien cuando las personas migran se tiene que identificar quién es una persona refugiada, quién es una persona migrante y a quién aplicar el estatuto de la condición de refugiada, siempre nosotros creemos que debe tener enfoque de género, que tiene que incluirse el enfoque de género, porque no están obedeciendo a las necesidades específicas que tienen también las mujeres, ¿cierto? No están obedeciendo a las necesidades que enfrentan las mujeres cuando huyen y cuando llegan a los países receptores. No están reconociendo esa necesidad de las mujeres de obtener documentación, de poder identificarse como refugiadas, sino poder ejercer sus derechos en los países a los que llegan. Y esto pasa por ser reconocidas como refugiadas o por, si no son reconocidas refugiadas, igual acceder a sus derechos de forma igualitaria y sin discriminación en los países a los que llegan. Y esto nos lleva a que es importante que se adopten mecanismos tanto alternativos como el Estatuto Temporal de Protección, pero que ambos estén fortalecidos con enfoque de género y que sean realmente unas opciones viables para la vida de las personas y de las mujeres. Ahorita hablábamos que actualmente tanto el proceso de refugio como el estatuto tienen como varios obstáculos que terminan no siendo viables para las personas, y las personas, y pues, en el caso de las mujeres que atendemos, terminan desistiendo de los procedimientos porque encuentran muchos obstáculos y muchas barreras en los mismos. Entonces, esta necesidad específica de un procedimiento que en serio se adapte a las necesidades de las personas, a las necesidades de las mujeres, de lo que en serio tienen que hacer, que se constituya como un mecanismo para protección, para proteger derechos, sino como una simple formalidad, un simple mecanismo que existe. Todavía el procedimiento actual, tanto del estatuto como del procedimiento de refugio, tiene mucho por fortalecerse en ese asunto. Todavía no son vistos como mecanismos viables para las personas terminan desistiendo de estos procedimientos a pesar de que cumplan con todos los requisitos, como ahorita nos mencionaba Mónica. Las personas dicen, esto no es realmente viable para lo que yo necesito y para las necesidades que yo tengo en este momento acá en el país. Entonces creo que también hay que ser un poco, pues estamos hablando de las definiciones, de qué pasa por ser reconocido como refugiado, pero creo que también hay que poner un poco como en crítica y en conversación esto de estos mecanismos y del procedimiento actual que existe con las necesidades reales de las personas que están acudiendo a ellas, y obviamente siempre hablaré por las mujeres que acompañamos. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué atención se le puede brindar a una persona refugiada? Bueno, como parte de la estrategia hacia la protección y las soluciones duraderas hacia las personas refugiadas, desde su oficina noroccidental abordamos desde 4 ejes temáticos la protección y pues voy como a centrarme en explicar cada uno pues de manera general. Uno es desde el fortalecimiento a las instituciones del Estado, a las agencias del Ministerio Público
garantía del acceso a derechos de estas personas. En un segundo eje abordamos desde el acceso a la documentación, el acceso a la información, que las personas reconozcan efectivamente cuáles son los derechos que le asisten en el país, cuáles son las rutas de atención a las que deben acudir para que efectivamente se garantice esta protección. Y para esto contamos con socios que a través de procesos como los que lleva la colectiva Justicia Mujer, el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia, nuestros socios de fortalecimiento a personerías, incluso los puntos de atención y orientación que se encuentran en el departamento de Antioquia, han servido para que estas personas puedan conocer los derechos que le asisten y cómo efectivamente acceden a esto y cómo efectivamente pueden reclamarlos en caso de que encuentren barreras para el goce efectivo. Una tercera línea, hablando desde el empoderamiento comunitario, la coexistencia pacífica, que efectivamente las personas reconozcan en las comunidades cuáles son sus derechos, cómo reclamarlos, acompañamientos a los procesos de empoderamiento frente al acceso a la información. Y un cuarto eje es el de las soluciones duraderas, que la abordamos desde la integración socioeconómica, entonces el fortalecimiento de los medios de vida de la población para lograr una autosuficiencia, porque conocemos que las personas que se encuentran en los territorios cuentan con unas capacidades que impulsan el desarrollo no solamente económico de los territorios, sino también social, cultural, y en este marco se establecen acuerdos, alianzas con diferentes sectores del departamento, sector público, sector privado y la academia, para garantizar efectivamente que la población sí tenga estas oportunidades de integración e inclusión socioeconómica. Bueno, en ese sentido, y como recopilando también lo que hablábamos en el punto anterior, un asunto que creo que es esencial frente a la atención que se debe brindar a las personas refugiadas y migrantes es apoyo y acompañamiento en la identificación de su perfil como refugiado, como migrante, o en qué circunstancias, o cómo es, pues como todo este andamiaje de definiciones que terminan siendo complejas, terminan siendo enredadas, terminan siendo un montón de procedimientos que finalmente están muy alejados de las personas, pero que tenemos que ver como los canales para que las personas puedan identificarse, puedan reconocerse como personas refugiadas, puedan identificar si son refugiadas, si son migrantes y igualmente acceder a todos los derechos sin importar una u otra pues como categorización. Eso por un lado. Lo otro es que también hablando frente al acompañamiento que hacemos desde la colectiva Justicia Mujer, es importante que las personas, y específicamente las mujeres que son refugiadas y migrantes, también puedan tener un acompañamiento respecto a los tipos de violencias basadas en género que pueden sufrir en el territorio del Estado colombiano, independientemente de las ciudades, independientemente de las ciudades, de los departamentos a los que llegan. Como les decía ahorita, y como retomamos, muchas de las mujeres migrantes y refugiadas se han identificado como víctimas de violencias basadas en género en el ámbito de la pareja, como víctimas de violencias sexuales, víctimas de distintos tipos de violencias basadas en género, y es vital que las mujeres puedan tener ese acompañamiento, incluso desde el acompañamiento jurídico, pero también acompañamiento psicosocial, para poder primero como sortear estas situaciones y poder también activar las rutas de atención necesarias para pues, frente a este tipo de violencias. Nosotras también desde la colectiva creemos que las personas y las mujeres específicamente refugiadas y migrantes deberían poder acceder a documentación que les permita que lo hemos hablado en muchos espacios, tanto la documentación que se entrega en el marco del procedimiento de la Comisión de Refugiados, como otro tipo de documentos casi que son la puerta de entrada para la garantía y el goce efectivo de derechos de las personas aquí en Colombia, y específicamente en el caso de las mujeres que acompañamos, se ha constituido como la puerta de entrada para la garantía de
permitan además acceder y garantizar sus derechos. Creemos que eso es muy importante y por último recalcar que resulta muy importante además continuar realizando proyectos o apoyos relacionados con la autonomía económica de las mujeres, porque esto va a significar que cuenten con los elementos para cortar el continuum de violencias en las que hemos identificado que se encuentran las mujeres refugiadas y migrantes y bueno, que puedan además tener y ejercer su plena autonomía también acá en el país. Yo siempre entiendo para tratar de aterrizar un poco ese panorama en términos de cifras. Estamos hablando de 2.400.000 venezolanos que han llegado a Colombia. Después de que se empieza, digamos, un proceso de reconocimiento, digamos, de esas condiciones de vulnerabilidad para el retorno, en el decreto 216 del 2021, genera un estatus para una nueva ventana para la regularización de los venezolanos que estaban ilegalmente, llamémoslo irregulares, porque eso de ilegal suena, hace parte como de otra dinámica. Entonces, de los irregulares. Se abre una primera fase de inscripción para que ellos empiecen el proceso para regularizarse. 1.500.000 de los venezolanos aparecen registrados en esa primera fase. Para el año pasado, apenas 543 habían logrado empezar una fase 2, que es todo la biometría, ¿sí? Porque les permite poder regularizarse. Parte de la investigación que yo hacía es preguntarle a muchas de las personas entrevistadas cómo iba este proceso y cuáles eran las dificultades que tenía para poder hacer todo digamos, todas las fases. El primero, y el que uno a veces no considera, es que ellos llegaron sin documentación. ¿Por qué? Porque no tenían pasaportes, porque las oficinas de pasaportes en Venezuela estaban cerradas, o porque venían con algún tipo de documentación. Incluso cuando llegaban aquí, digamos en las fronteras, les quitaban los documentos. Entonces entraban sin ningún documento a Colombia. Y es el primer elemento que necesitan para empezar todo el proceso de vincularse a la página. Entonces imagínense cómo uno llega sin ni siquiera la cédula de ciudadanía venezolana para empezar un proceso de regularización, ¿cierto? Entonces ese es un primer escenario que dificulta el proceso de regularización. Y no estamos ni siquiera hablando del proceso de refugiados, solo de regularización de migrantes. O sea, el escenario del refugio, de pedir refugio, es incluso más demandante. Y son, digamos, como vacíos normativos que no permiten que el proceso sea más ágil. Entonces, yo diría que uno de los problemas esenciales es que hay que generar protocolos más asertivos para poder iniciar esos procesos. Primero de regularización y después para poder pedir el asilo político. Otro es, o el refugio. Otro de los grandes problemas es que ya decimos, de los 1.500, solo 500 y pico pasaron a la fase para hacer biometría. Y solo el 19% están en proceso ya final para poder acceder a esa regularización. Estamos hablando de cuánto, de muy poquitos de los venezolanos que están en el país de manera irregular, ¿cierto? Entonces, o sea, la dinámica de efectividad del proceso es muy baja y tenemos que pensar en dónde es que se está fallando. Y creo que se está fallando sobre todo en los protocolos, en enseñarles a cómo se hace el procedimiento. La gente llega sin documentación y sin saber cómo se generan los procedimientos. Entonces ahí hay dificultades enormes para en ese proceso. Por eso estamos, creo que, fallando en la parte más fácil, que sería la de los papeles. Imagínense en el proceso de integración. Porque es que en un puesto de salud se reconozca el derecho que tiene el migrante, etcétera, etcétera.
que en la Universidad de Antioquia teníamos ayer un caso, una estudiante que pasó una maestría de ciencias ambientales y le estaban cobrando una matrícula como extranjera. O sea, y esa es una dificultad enorme. Hacer que, por ejemplo, una universidad como la Universidad de Antioquia, que está comprometida con el reconocimiento, digamos, de los derechos de los migrantes, realmente tenga la posibilidad normativa de hacer, digamos, una reglamentación que le permita cobrarle a esta persona en una perspectiva de no extranjera, ¿cierto? En otra perspectiva de un reconocimiento de derechos, digamos, de refugiados, ¿cierto? Sin haber hecho el protocolo de refugiados. Es complejo este escenario, ¿cierto? Es una cosa de procedimientos normativos que se les hace muy complejo a los. Sabemos que el tiempo de respuesta de la condición de refugiado es compleja, está pasando muchísimo y lo vimos entre colegas de que no tienen respuesta del PPT, pero tampoco tienen respuesta de salvamento o la condición de refugiado. Y pues hay un dilema bastante grande porque entonces mecanismos allí internos de competición, o sea, deciden por cuál te conviene más. A veces pasa muchísimo pues, la necesidad, como lo hablaba la doctora, esto no me conviene porque necesito trabajar porque tengo circunstancias, tengo niños, que nos ha pasado muchísimo. Entonces, yo decidí porque tengo niños y tengo que trabajar, yo soy una cabeza de hogar. ¿Sí? Pero sabes que ya no puede volver, no puede matar. No puede volver, puede ser un ejemplo. ¿Sí? Y también sabemos que la mayoría de las condiciones de refugiados, la gran mayoría, lo solicitan por temas de salud, principalmente. Y entonces, lo que pasa es que pues, las respuestas a veces no, porque a veces también las barreras en el problema de salud pues, se hace complejo cuando son de las personas que tienen esa condición de refugiado. Entonces, pues en la última pregunta, porque por ahí tengo otra preguntita que me hacen otros amigos, y me dice, se debe lograr el autorreconocimiento de las personas migrantes como refugiadas. ¿Sí? Sí, una persona adquiere se puede autorreconocer como refugiado tan pronto reúne los requisitos contenidos en la Convención de 1951 o en la Declaración de Cartagena de 1984. Ahora, hay procesos administrativos que Colombia define y reglamenta bajo el decreto 1067 del 2015 sobre el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Entonces, ya, mejor dicho, las razones que me motivaron a mí a tener que salir forzosamente de un lugar, si ya las reúno, ya soy una persona refugiada. Ahora, para que un Estado determine esa condición como tal, sí debe pasar por un proceso de solicitud directamente ante la Comisión Asesora para la determinación de la condición de refugiado, quienes valorarán. Y ojo aquí, que dentro de este decreto, en el artículo primero, en los literales A, B y C, pues contiene lo que es la definición de refugiado, tanto en la Convención como en la Declaración y en la Convención contra la tortura y tratos o penas crueles e inhumanas. Entonces, miren que si bien pues me puedo autodeterminar como persona refugiada, hay unos requisitos que deben cumplirse para que el Estado como tal te otorgue esta condición. Yo hace poco sugerí, digamos, una alternativa, que no ha sido muy bien acogida en la aclaración, que es la ciudadanía transtemporal, teniendo en cuenta un proceso histórico. En los años 70, 7 millones de colombianos fueron a Venezuela, en una sociedad donde había 25 millones de venezolanos. Era un porcentaje muy grande de colombianos en Venezuela.
Venezuela. Los guayú tienen doble nacionalidad y se les reconoce la posibilidad de estar en un lugar y en el otro. Tenemos una frontera de 7.000 kilómetros y casi imposible controlar esa fluidez de los ciudadanos de un lugar a otro. Históricamente es evidente que cuando las condiciones de nuestro vecino país están bien y aquí está mal, nos vamos allá. Cuando allá está mal y aquí está bien, o sea, esta frontera es una membrana osmótica que permite el flujo, reconocer ese flujo, o sea, reconocer esa idea histórica de que vamos y venimos y que dependiendo de la situación sociopolítica o socioeconómica de las naciones, hay, digamos, una frontera que tiene una dirección específica, podría ser una alternativa, una ciudadanía transcultural que permita el reconocimiento de los derechos de todos los migrantes venezolanos que están en Colombia, que se les reconozca todos los derechos sin tener que pasar por todo el proceso de buscar, por ejemplo, el reconocimiento de refugiados. Es decir, casi que de entrada reconocer que están en una situación de vulnerabilidad y que como parte de este proceso histórico nosotros estaríamos en el deber de acoger a estos migrantes venezolanos, con la posibilidad de que el día de mañana seamos nosotros los que vamos allá, que eso no es tampoco tan descabellado. Bueno, yo creo que también trayendo algunos asuntos de los que hablamos ahorita fuera de cámara, creo que eso sería como un estado ideal, ¿cierto? Donde no existieran fronteras o donde nos pudiéramos desligar un poco más de la definición de fronteras o la existencia de fronteras. Creo que eso sería como la situación ideal, pero pues hablando de lo que sucede ahorita, de lo que se enfrentan las personas en este momento, de lo que están pasando día a día las personas que vienen de Venezuela, pero que también es importante recalcar que no solamente Colombia está recibiendo personas migrantes provenientes de Venezuela, que cada vez los flujos migratorios son, se identifican personas que vienen de otras nacionalidades, que vienen de otros continentes, que vienen a Colombia por distintas situaciones, porque vienen de tránsito, porque se quieren quedar, muchos huyen de situaciones de crisis de sus países, pero no todas las personas se encuentran en esa misma situación. Creo que es importante hablar de la necesidad de fortalecer la identificación de las personas refugiadas y la necesidad, creo que voy a reír con este cuento todo el día porque creemos que para que se garanticen los derechos actualmente de las personas que se encuentran en Colombia, de las mujeres que están viviendo, es necesario fortalecer los procedimientos de asilo y fortalecer todas esas barreras, esos obstáculos que están generando que un mecanismo que debe generar protección para las personas que huyen de sus países no esté siendo una opción viable para las personas, que las personas prefieran acogerse a mecanismos alternativos como el Estatuto Temporal de Protección o incluso buscar otros mecanismos como acceder a visas, que es igual de difícil, o acceder a otro tipo de mecanismos de regularización migratoria, porque el procedimiento de asilo no está fortalecido. Creo que es una reflexión que debemos tener el día de hoy y con la que tenemos que seguir hablándola, porque no es solo el hecho por ejemplo, que con el salvoconducto no se puede trabajar, o no es solo el hecho de que el procedimiento de asilo se demora 2 años de refugio, se demora 2 años en determinar si finalmente vas a poder realizar un proyecto de vida en este país como refugiado, si vas a tener que buscar otras opciones. Creo que no son cosas menores. Creo que las personas, que está casi que aceptado generalmente que las personas con un salvoconducto es ese 2 que se les entrega en el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, no pueden ni trabajar ni acceder a otros derechos. Y está muy normalizado entre las instituciones que atienden a esta población que no pueden trabajar, y creo que es una situación muy importante, que no puedan trabajar, que no puedan acceder y garantizar otros derechos. Creo que no debe pasar
como de agache. Tenemos que hablar de esto, tenemos que discutir de eso. ¿Cuáles son los efectos de que el procedimiento de asilo no permita trabajar y que las mujeres, por ejemplo, no puedan garantizar una autonomía económica, que además no puedan acceder a empleos formales, que tengan que acceder a empleos donde no se garantizan sus derechos, donde no se garantizan las condiciones laborales, donde no se garantiza, donde son contextos violentos en contra de ellas? Creo que esto se tiene que hablar, se tiene que discutir, no puede como aceptarse ya de que las personas no pueden trabajar, de que las personas no pueden, que difícilmente pueden acceder pues como opciones educativas más allá de la básica primaria y secundaria, y que el procedimiento de asilo, que es el que debería garantizar esta protección, que debería asegurar a las personas que están llegando tener esta protección, y específicamente a las mujeres, no lo está haciendo, y las mujeres están desistiendo, y las mujeres no quieren continuar con estos procedimientos y quieren acudir a otras vías porque el procedimiento de asilo no está siendo un mecanismo de protección de derechos. Creo que hay que seguir discutiendo, hay que seguir debatiendo, y creo que también muchas de las personas que están acá se han encontrado con esas barreras mismas que presenta el procedimiento de asilo en Colombia. Juliana, pero, o sea, tú dices que es un mundo ideal, pero es que esta propuesta del reconocimiento especial de una ciudadanía no es una excepción, muchos países lo han hecho, ¿cierto? Dependiendo de una circunstancia particular. Aquí la circunstancia particular sería que hay un proceso histórico de movilidad entre la frontera, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo, pero los alemanes lo hicieron con los turcos, y otras naciones europeas lo han hecho con otras naciones en momentos particulares, cuando la Commonwealth también lo hizo con muchas naciones. Es decir, no sería una cosa pues que saliera de los así como de los cuentos y algo, no, es posible que eso pase, pues, la gente no sabe que eso no es, o sea, que es descabellado, que no ha pasado en América Latina, es verdad, no ha pasado en América Latina, pero un gobierno progresista no se supone que hace este tipo de acuerdos. Bueno, una de las preguntas que me hace una persona por WhatsApp, está conectado, entendiendo lo que es ser migrante y ser refugiado, pregunta si él podría hacer la solicitud ahorita, teniendo ya lo que le hermano, porque él está reconociendo, ¿sí?, que realmente su condición de refugiado y de migrante normal, porque recordemos que migrante podemos hacer todo. Quizás tengo un mejor empleo y me puedo ir a otro país y pues ya no soy migrante. Quiero cambiar de ambiente, ¿sabes? Ya me aburrí, me puedo ir a Francia porque me aburrí. Sí, lo que pasa, eso es una persona migrante. Y estamos viendo la movilidad humana, pues también normal, hay muchísima gente que vive constantemente por cuestiones de trabajo y son migrantes. Pero el tema del refugiado va mucho más allá, porque es la vulneración de derechos fundamentales. Y que reconocemos que desde Venezuela hacia más rápido, cuando llegamos a Colombia, es porque nos están vulnerando los derechos fundamentales. Entonces dice, yo me estoy reconociendo en el momento que ustedes están conversando, yo quiero saber si yo podría hacer el camino, esa transición. Sí se puede. Yo quiero ver, no sé si alguna de mis compañeras quiera responder ahorita, sin embargo yo quisiera decirle a esta persona, bueno, no sé cuál es su nombre, pero quisiera decirle que igual tendría que tener un acompañamiento específico, en su caso específico, para estudiar específicamente las razones por las que él huyó y cómo presentar una solicitud. Sobre todo porque en el marco de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Personas Venezolanas trae una restricción específica para acogerse al estatuto si una persona es solicitante de refugio o tiene un procedimiento de refugio andando, ¿cierto? Tanto que muchas personas, bueno, y esto también es para tener una opinión muy crítica
procedimiento de refugio, debes firmar un consentimiento en el que dice que estás desistiendo del procedimiento de refugio. Sin firmar este documento no te entregan el permiso por protección temporal. Entonces, no creo que sea cerrar la puerta, porque creo que eso tenemos que seguirlo conversando, porque creo que las dos figuras no deberían ser excluyentes, creo que tendrían que ser complementarias, que el procedimiento de refugio se pueda llevar a la par del estatuto temporal de protección. Esto debería suceder, por eso quisiera que esta persona que nos consulta pudiera tener un acompañamiento específico para ver cómo presentar la solicitud y cómo sortear estas restricciones que ya de por sí trae el estatuto temporal, que son bastante o que debilitan incluso más el procedimiento de refugio que ya existe en Colombia. No, que esas condiciones, qué tipo de trabajo tiene, si tiene un trabajo formal, si tiene un trabajo informal, porque ese tipo de condicionamientos que trae el proceso de pedir el refugio también le limita las posibilidades de trabajo. Entonces, pues dependiendo de cuál sea su condición, debería analizar si le conviene más uno o no. Bueno, damos por concluida la conversación, muy amena, pero quiero que me respondan cada una o el público qué sentiría o qué pensaran si le dijeran en 3 días que tienen que irse de un horario, un impulso. Mira, hay una cosa que a veces no pensamos en un proceso migratorio, y es el asunto de la identidad. La identidad significa construir unos elementos que me permiten identificarme con el otro, ¿cierto? Y eso los construimos desde que somos niños. Una migración, incluso una voluntaria, genera desarraigo identitario. Ahora, una migración en estas condiciones lo deja uno en el limbo, ¿cierto? No hay nexos, digamos, con otras personas en el lugar al que llega. Reconstruir esos nexos es un proceso desgarrador. O sea, a mí de solo pensar ese proceso, creo que se me parte el alma. Creo que mi situación tiene que ser muy compleja para yo tener las agallas de enfrentarme a una situación como esa. De solo pensar que en solo Colombia hay 2.400.000 personas que tuvieron esas agallas, a mí me parte el alma. De solo pensar cuáles habrán sido las condiciones que fortalecieron una decisión como esa. Yo creo que yo me identifico mucho con lo que dice Alexandra, con las personas que me han acompañado también, con las personas que he asesorado. Creo que me ha posibilitado también como identificarme un poco en cada persona que me cuenta su historia, que me cuenta su relato, que me cuenta que tenía en Venezuela, que su familia, que los lugares que frecuentaba, que las playas, que a dónde ibas con su familia, los lugares que veía todos los días. Y creo que es imposible no pensar en qué pasaría si fuera yo la persona que estaría atravesando o que estuviera atravesando esa situación. A mí también me parte el alma. Creo que hay que tener muchísima valentía para en un momento decidir si continuar con las situaciones difíciles que estás viviendo en tu país o enfrentarte a una nueva realidad de un nuevo país donde además no sabes si las garantías básicas también las vas a encontrar, donde por ejemplo, de todo lo que hemos hablado acá, si vas a encontrarte con exigencias de que por un mero documento no puedes acceder y garantizar tus derechos, que por un mero documento ni siquiera puedes ir a un hospital para que te atiendan o atiendan a tus hijos o a tu familia, que además ni siquiera puedes realizar o ejercer un trabajo. ¿Y qué pasa si
en ese otro país además me violentan, y qué pasa si en ese otro país además soy víctima de algún tipo de delito. Es abandonar todo lo malo que estás viendo y todo lo malo que estás conociendo y todas las dificultades que estás viviendo, por además enfrentar un total desconocimiento de condiciones que esperas que sean mejor, pero que realmente, y como lo hemos conversado ahora y como seguramente muchas de ustedes lo viven, las condiciones no terminan mejorando considerablemente, no terminan garantizándose además esos derechos que en tu país estaban vulnerando, pero en el que llegas no se garantizan totalmente. Entonces creo que hay que tener mucha valentía para asumirlo. Y claramente coincido con lo que dicen mis colegas, y si ese momento se planteara en mi vida sentiría mucho temor, mucha incertidumbre, y si vengo acompañada de mi familia aún sería pues más difícil la situación, porque todos tenemos un proyecto de vida, todos desde el primer grado del colegio nos orientan a plantear un proyecto de vida, y ver que de un momento a otro lo que yo me he pensado para mi futuro y el futuro de la familia esté condicionado a situaciones tan críticas como puede ser algún tipo de persecución o algún tipo de conflicto o violación a mis derechos directo e indirectamente, pues creo que pues, sentiría muchísimo temor. Pero que hay que destacar algo, y es la resiliencia. Tomar esa decisión no es fácil, pero ya sabemos que 2.4 millones de personas tomaron esa decisión y hoy están aquí para demostrar de lo que están hechos, de esa capacidad de sobrepasar como esa situación adversa que posiblemente, como dice Juli, es continua en el tiempo, pero con esa capacidad que tienen de salir adelante seguramente pueden lograr muchísimas cosas. Ese es el llamado también a que generemos acciones de integración, de inclusión. Somos comunidad de acogida, entonces debemos reconocer en el otro esas capacidades que tiene y permitirnos abrirnos para efectivamente garantizar esa integración. Veíamos el fin de semana, no sé, los premios Oscar, el reconocimiento que le hacen a este actor que alguna vez estuvo en un campo de refugiados y que tal vez en su momento, tal vez no, vivió situaciones y condiciones muy críticas y enfrentó y batalló desde un bote cuando tomó la decisión de salir de su país, pero ahora los logros que ha obtenido, y esto no es que alguien te diga, mira, te entrego esto, no, es esa capacidad de resiliencia y de sobrepasar como esas situaciones adversas que le presentan. Muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminada la conversación. Aquí tenemos todos refugiados, dándoles las gracias a Juliana Betancourt, abogada colectiva Justicia Mujer, Alexandra Blanco, profesora antropóloga de la UREA, y Daniela Jaramillo, asistente de protección de la suboficina occidental. Muchísimas gracias a Casa Morada, muchísimas gracias a la Corporación Otra Parte y el Derecho a Avanzar. Muchísimas gracias a todos y a los que estuvieron conectados a través de los medios. Gracias.